Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que están aquí presentes y ya vamos a ir comenzando. Mi nombre es José Javier Morales, secretario en el GRIC, y les doy la bienvenida a todos a la primera clínica de los Graduate Writing Facilitators para este semestre. Y en esta clínica vamos a tener a Jan Domenech y a Luisa Feliciano, quienes nos van a ofrecer una clínica acerca de escritura académica para disciplinas de STEM. Así que nada, Jan, cuando tú estés listo, pues todo tuyo. Gracias, José. Primero le quiero dar la bienvenida a todos y a esta presentación titulada Writing for STEM. La misma fue creada por Luisa Feliciano y yo, Jan Domenech. Es traída a ustedes por el GRIC, por el proyecto Tiger y por nosotros los GWFs. Y aquí les voy a presentar una breve descripción de la clínica. Eh, Empezamos por, el, eh, por analizar que escribir es bien importante para nosotros los científicos y todos los que estamos en el ámbito académico. Y por eso ofrecemos esta clínica, porque es importante hablar de cómo escribir, porque usualmente lo hacemos tal vez de alguna forma intuitiva o sin estructura en mente, pero es bien importante hablar de escritura y es bien importante hablar de estructura, de edición y cómo podemos escribir con más claridad y coherencia. Como estudiantes graduados, nosotros escribimos todo el tiempo, escribimos para propuestas, publicaciones, tesis, y una vez que nos graduemos y seamos profesionales en el campo científico o de ingeniería o en las matemáticas, tenemos que seguir escribiendo. Y es por eso que nos convertimos en escritores profesionales. Y, y eso es una buena herramienta. Si uno sabe escribir bien, entonces tenemos una buena herramienta para poder comunicarnos con un público y para poder entonces hacer un puente que nos ayude a compartir nuestra información. Y de eso se trata de ser un científico también, ¿no? Y de compartir la información que descubrimos con un público general o mayor al de nosotros. Entonces quería empezar aquí un poco para conocer la audiencia. Esto es una breve encuesta para saber en qué proceso están ustedes en la audiencia, si están escribiendo propuestas, están en el primer bosquejo o segundo de la tesis, o si ya completaron la tesis. Y si hay problemas con este poll, me pueden escribir por el chat y estoy pendiente. Y contestar esto es bastante fácil, lo único que hay que hacer es desde el celular o de la computadora, pueden entrar a este enlace y se supone que les salga el examen o las preguntas. Lo que sale es la segunda, que era como a reírnos un poquito de cómo es que nos hace sentir escribir la tesis. Bueno.
Creo que no está funcionando, o sea que voy a seguir aquí con los objetivos de la presentación. Y los objetivos va a ser aprender un poco de la estructura que nosotros vamos a utilizar para escribir en los papers o propuestas o en nuestra tesis. Vamos a hablar un poco de las estructuras que se utilizan para escribir historias y cómo las aplicamos a nuestros trabajos académicos. También vamos a hablar un poco de los conceptos básicos de la edición y como un ejercicio para que hagan ustedes en su hogar, vamos a hacer nuestra propia historia aplicando nuestra investigación o nuestro trabajo científico. Entonces comenzamos con la estructura. Y hay que aclarar que todos los científicos no solamente estamos compartiendo información, sino también estamos contando historias. Entonces tenemos cuatro historias, cuatro estructuras básicas. La más de la cual vamos a hablar es OCAR. Y OCAR quiere decir Opening, Challenge, Action, Resolution, que en español sería la apertura, el reto, la acción y la resolución. De todas las estructuras de las cuales voy a hablar hoy, esta es la que más tiempo se tarda en desarrollar. Por eso es también la más adecuada, la más fuerte para un documento largo como lo es un paper o una tesis. La próxima, que es un poco más rápido, es Action, Background, Development, Climax y Ending. Y aquí empezamos con acción. En vez de introducir los personajes lentamente, empezamos con acción. Y esto es algo que se utiliza frecuentemente para las propuestas, porque en este ámbito nosotros necesitamos llamar la atención rápidamente para poder, ¿verdad? Para que llame a la atención nuestra propuesta y así tener más probabilidad de que la acepten o ganar dinero con ella. Pueden pensar que esta estructura es la que usan usualmente en las películas de James Bond, que uno rápido empieza con acción y después empiezan a presentar personajes y contexto. Entonces, más rápido todavía que esto, el Lead and Development, lo cual esto puede ser como cuando nosotros vemos una revista y hay un titular que dice se descubre oro en las playas de Dorado. Pudiese convertirse Puerto Rico en una de las islas más ricas del mundo. Esto es como un titular de una revista. Esto no lo vamos a discutir mucho porque pues no es muy aplicable a la escritura de la tesis ni nada, pero es importante saber que es una de las estructuras. Más rápido todavía, el Lead, Development and Resolution, y esto es toda la historia. Y esto sería ya como cuando uno ve noticias en el celular que te dice toda la historia condensada en como un título, que es parecida a Lead and Development, lo único que entonces hay resolución. Un ejemplo de esto pudiese ser, se descubre oro en las playas de Dorado, pudiese Puerto Rico convertirse en una isla más rica del mundo, se extraen 50 toneladas del material anualmente. Entonces esas serían las cuatro estructuras, OCAR, ABDCE, Lead and Development y Lead Development and Resolution. Hoy voy a estar hablando sobre OCAR. Entonces, opening o apertura. Cuando escribimos la historia utilizando OCAR, tenemos que contestar unas preguntas. Cuando estamos en la apertura, tenemos que contestar de quién es la historia, en dónde está ocurriendo la historia y qué necesita la audiencia para entender lo que está pasando. Además de eso, quiero presentar cuál es el problema en un contexto más general. Después de contestar estas preguntas, empiezo a hablar del reto. Y el reto es qué necesitan hacer los personajes. Y los personajes en una historia regularmente una persona o cualquier personaje ficticio, pero en nuestro caso, al escribir papers, pueden pensar que el personaje puede ser un material nuevo que estamos estudiando, o si en biología, el ambiente, un árbol, algún animal, algún país. Entonces, el reto sería qué necesitan hacer estos personajes o nosotros los científicos y qué vamos a contestar. Después de esto viene la acción,
y queremos contestar cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a resolver este reto. Y finalmente, la resolución, que es el clímax de la historia, que es qué hemos aprendido después de la acción y cómo han cambiado los personajes después de resolver el reto. Además, que hemos aprendido en general, en un contexto general, a través de la historia. Y quiero que también se mantenga un poco de discusión abierta en la presentación. Si tienen alguna pregunta, por favor escriban por el chat y yo estoy pendiente acá, o también alguno de nuestros moderadores puede ayudarnos. Así que por favor siéntanse en la libertad de escribir. Y entonces, ya que discutimos cuál es la estructura de OCAR, entonces voy a darle un ejemplo de cómo sería una historia de OCAR, pero en un ámbito científico. Y si se acuerdan, hace poco hubieron una serie de terremotos, de actividad sísmica en el área suroeste de Puerto Rico. Entonces voy a utilizar este contexto real para pues, hacer esta historia. Entonces, un opening en donde tengo que hablar de los personajes y del contexto. Puede ser desde el diciembre de 2019, la área suroeste de Puerto Rico tuvo un incremento en la actividad sísmica. Y aquí mis personajes serían el área suroeste de Puerto Rico, en contexto de que hay actividad sísmica y estamos en Puerto Rico. Mientras más uno habla en esa introducción, más background le podemos dar a nuestros personajes y al contexto. Después de esto, vamos a presentar el Knowledge Gap. El Knowledge Gap aquí es que no sabemos qué está pasando, de dónde están ocurriendo esta actividad sísmica, cuál es la fuente. Y queremos entonces investigar de dónde están, cuál es la fuente. ¿Será una falla? ¿Hay alguna actividad volcánica? Entonces, ese es nuestro knowledge gap, esa es la brecha de conocimiento. Podemos escribir que ahora es imperativo hacer un mapa y analizar el área para descubrir alguna falla o features geológicos que nos ayuden a encontrar la fuente. Entonces, ahora es la acción. ¿Qué vamos a hacer? Esto sería como nuestro método. Vamos a utilizar Remote Sensing para hacer un mapa, que es este de aquí, que esto se hizo, de hecho, esto es de un paper, y podemos entonces ver qué está pasando desde una vista aérea y tratar de encontrar esta falla. Y la resolución es que, mira, estamos viendo aquí en el área de Montalva, que esto es por Bónica, al lado de la bahía de Bónica, que hay una falla que se está viendo. Y esta data, junto con toda la actividad sísmica que tenemos ya en nuestro sistema, se puede utilizar para refinar modelos existentes o para seguir haciendo crecer la data. Entonces, esto es una historia. Esto es una historia, pero que si la ponemos en su área adecuada del paper, como introducción, método, resultados, podemos hacer un paper de esto también. Otro ejemplo de cómo utilizar OCAR, pero entonces esto es una historia que la vamos a seguir desarrollando más adelante, pero que pues no es cierta, esto yo me lo inventé. Voy a hablarle un poco de Cookies, pero yo no soy biólogo de Cookies, pero es para seguir con algo que sea así familiar a nosotros. Entonces, en Opening voy a introducirlo, a presentar los personajes y el contexto. Y vamos a hablar del coquí y hay que buscarle un lenguaje interesante para presentar el coquí y presentar de dónde vamos a estar trabajando. Y podemos escribir: The iconic coquí is without a doubt the most emblematic endemic animal of Puerto Rican fauna. Con esta apertura
ya yo le dejo saber a mi público que yo voy a estar trabajando con el coquí y que voy a estar en Puerto Rico. Después de eso tengo que presentar cuál es el reto que vamos a estar haciendo, es la brecha en conocimiento. Entonces aquí escribo, después de los huracanes Irma y María, las poblaciones de los coquí están bajando y entonces la comunidad científica está teniendo problemas preservando estas poblaciones. Esa es la brecha. Ahora, ¿cómo yo resuelvo la brecha? Esa es la acción. Aquí vamos a, entonces, podemos escribirla, escoger cinco especies y vamos a utilizar estas especies para hacer unos esfuerzos de propagación. Obviamente esto es un poco general y pudiese ser mucho más específico o debería ser mucho más específico en nuestras tesis o los papers. Y una resolución sería entonces ya después de la acción, de esas cinco especies, tres las pudimos propagar efectivamente y ofrezco data y podemos decir que las especies en cautiverio producieron 60% más viable offspring, más progenie, que los que estaban en, en la selva o en los bosques. Y aquí presento en un contexto general, tratar de entonces a una audiencia más global, decir por qué es importante esto. Y puedo decir, this simple technique has great potential, not only for amphibians of the island, but for thousands of endangered species around the globe. Como estos conocimientos que yo descubrí con mi investigación aplica al resto del mundo. Entonces, esta historia la vamos a hacer crecer un poquito más ahora. Ya que hablamos un poco de OCAR, que era apertura, reto, acción y resolución, entonces ahora vamos a hablar un poco de cómo aplicar OCAR para la estructura general de los papers, de los artículos científicos, que es introducción, método, resultado y discusión. Muchas veces, cuando vamos a hablar de la estructura de los artículos científicos, usamos esta forma, en donde comenzamos aquí, en como un triángulo invertido, y terminamos después en un triángulo. Nuestra introducción sería la primera parte aquí, que incluye la apertura y el reto. Y empezamos amplios porque cuando escribimos nuestra introducción queremos comenzar con información general y terminamos angosto porque empezamos entonces a hablar de información más específica sobre nuestros personajes o de nuestro contexto y terminamos más específicos todavía hablando de objetivos o de thesis statement o hipótesis. Luego, en esta parte que se mantiene igual, es que hablamos de nuestros métodos materiales y resultados. Métodos materiales y resultados y la discusión van a formar parte de acción. Y al final, esta resolución es en forma de pirámide, porque vamos a empezar a hablar de cosas específicas de nuestros resultados. Esta parte se pueden imaginar que es información específica de nuestros resultados. Y al final, nuestra resolución o la conclusión, que es lo que sería nuestro take-home message, va a ser cómo le aplica esta información específica al mundo en un contexto global. También tenemos este diagrama en donde tenemos aquí el opening, challenge, action y resolution, y siempre vamos a empezar en un lugar. Y después nos descarrilamos un poco porque hay que hablar de método, la brecha en conocimiento, las cosas que hacemos en acción. Pero al final, en nuestra resolución, siempre queremos acabar cerca
de dónde empezamos, pero con un poco más de información. Nunca vamos a terminar en donde empezamos porque si no, no descubrimos nada. Pero siempre queremos terminar escribir nuestra conclusión en un contexto similar a lo que fue nuestra apertura. Entonces, la introducción, como les mencioné, se puede visualizar como un triángulo eh, inverso. Es importante realizar que la introducción es bien importante, porque el principio es una posición de poder. Usualmente tú empiezas a leer algo y te gusta o no te gusta, y este es el principio. Aquí entonces vale la pena esforzarse mucho para que el lenguaje sea muy atractivo y para dejar las cosas muy claras. Al igual que el final, ¿verdad? Siempre el principio y el final son posiciones claves, como lo primero que lees y lo último que lees se queda con nosotros. Entonces, en la introducción vamos a incluir nuestro contexto y nuestros personajes. En el caso de Coquí, pues voy a introducir el Coquí y en general. Y mientras la pirámide se va poniendo más y más angosta, entonces voy a dar información más específica sobre el Coquí, que pudiese ser un poco de taxonomía sobre qué especies voy a utilizar, un poco de la biología reproductiva, porque más adelante mi paper tiene que ver con la reproducción de los coquí. Y tenemos tres metas generales en la introducción. Lo primero es, antes de ponernos a escribir, también tenemos que pensar en cuál va a ser la audiencia. Usualmente cuando escribimos el paper, queremos escribir queremos escribir para nuestros compañeros de nuestro tema, es decir, biología o cualquiera que sea nuestra disciplina científica. Pero si estamos también escribiendo algo diferente, como una propuesta, tenemos que tener en mente que no todo el mundo que lee nuestro trabajo va a ser necesariamente un compañero biólogo, que puede ser un equipo interdisciplinario, y eso es bien importante para el lenguaje que uno utiliza y la información que uno escribe. Y también vamos a poner aquí nuestros personajes, que ya lo hablamos, y vamos a identificar el problema. Entonces, este es el Coquí Billy. Cada vez que salga Billy, él nos va a dar una sugerencia de cómo escribir. En este caso, nos está diciendo que algunos verbos útiles para nuestra introducción es verbos en el pasado, porque tenemos que realizar que usualmente la información que ponemos en nuestra introducción es de otras investigaciones que ya se hicieron. Entonces hay que acordarse que cuando utilizamos verbos en nuestra introducción, usualmente van a ser en pasado. Se calculó, monitoreó, etc. También es muy útil utilizar esquemas. Y esquemas no creo que tenga una traducción en español, pero son comparaciones. Utilizar la información que es común en el público para enseñar algo. En este caso, yo puedo enseñarle al público cómo sabe la carne de cocodrilo al usar cosas que ya conoce como el pollo y el pescado. Y yo le puedo decir, alligator meat tastes like chicken, but fishier. Y entonces el público se puede imaginar a qué sabe el alligator meat por cosas de su propia experiencia. Entonces es importante utilizar esquemas también. Aquí entonces voy a abarcar un poco más en la introducción que ya habíamos hecho para ponerle un poco más de información. Podemos decir, the iconic coquí, nuestro personaje, is undoubtedly the most endemic animal of Puerto Rican fauna. Y este es el setting. Y ahora yo quiero llevar al público a, a cuál es mi reto. Y entonces voy a empezar a escribir cosas más específicas que tengan que ver con el reto, que tiene que ver con su reproducción y lo que está pasando. O sea que aquí puedo decir los efectos descriptivos
más específicamente todavía, hablar de la biología reproductiva del coquí, que tienen muchos hijos y que crecen muy rápido. Y toda esta información se va poniendo más específica, siguiendo esa forma de triángulo invertida. Entonces, ya que hablamos de opening, ahora vamos a empezar a hablar del challenge. Del challenge aquí, que sigue siendo parte de nuestra introducción en el paper. Y en el challenge, nosotros tenemos que acknowledge the knowledge gap. Y esto lo que quiere decir es que tenemos que reconocer la brecha en conocimiento. Ese es el propósito del paper. Siempre queremos llenar una brecha de conocimiento. Y esto, en esta parte también del paper, que sería el challenge, vamos a establecer metas. Y establecer metas es tan simple como incluir tu thesis statement, escribir tu hipótesis, tus objetivos de investigación, cuáles son las preguntas de esta investigación. Y cuando queremos presentar este knowledge gap, Billy nos recomienda que utilicemos la curiosidad del público. Usualmente cuando la gente está leyendo un paper es porque necesitan esa información, tienen esa curiosidad de conocimiento. Y es atractivo cuando escribimos hacer, hacer esa curiosidad, ese unexpectedness, y después llenamos esa brecha de curiosidad en nuestro próximo paso, que es materiales y métodos. ¿Cómo entonces vamos a resolver este problema? Una forma que podemos escribir nuestro challenge sería de esta forma. Después de los huracanes, las poblaciones han estado en descenso. Y este es mi problema. Más, más todavía el problema es que hemos tenido un gran problema preservando las poblaciones. Aquí pongo un poco de información que es aparente que un desarrollo urbano sin control y desastres naturales destruyeron estos hábitats. Entonces no hay hábitats. Entonces los comportamientos reproductivos del coquí son inefectivos. Después de decir esto, puedo dejar claramente cuáles son mis objetivos y cuál es mi hipótesis. Entonces, en el paper, ahora llegaríamos a la sección de materiales o métodos y materiales, que en OCAR sería la parte de acción. ¿Qué nosotros vamos a hacer ahora? ¿Qué acción vamos a tomar para resolver este reto? Esa acción la describimos con nuestra sección de métodos. Y esto representa el cuerpo, la parte angosta y estable del diagrama de OCAR. Y es bien importante que cuando escribamos métodos, que haya un flujo con la introducción, porque algunas veces como que pensamos, no nos esforzamos mucho con métodos, pero es importante. Vamos a recordar que sigue siendo una historia y la parte de métodos tiene que ser interesante. Pudiese ser, pudiese escribir métodos como de, vamos a decir aquí, un gradiente con 3 niveles. Lo peor sería, que es común, voy a hacer esto como descrito en el protocolo de Ramos 1998. Aquí se fue de flujo porque ya llegamos como una pausa y entonces la persona tiene que tal vez buscar el paper, buscar el otro protocolo y ya entonces se fue el flujo de la lectura. Esto no es lo que queremos. Podemos también decir, podemos tener un poco más de detalle y decir entonces con a population growth rate curve was created by estimating the average number of eggs laid in the growth rate of juveniles. Esto está un poco mejor, pero tú puedes hacer una historia y ponerle un principio, un desarrollo y un final a tu método,
¿Qué es lo que se debe hacer? Ponerle tal vez un poquito de detalle y cariño a la sección de método. Entonces ya terminamos con métodos, pero la acción sigue porque ahora hay que describir los resultados. Hicimos los métodos, ahora tenemos data. Y esta es la parte de resultados y de discusión. Y aquí es bien importante tener en mente que hay que hacer que la vida de nuestros lectores sea fácil. Y eso se refiere a que muchas veces tenemos una data inmensa y queremos poner toda nuestra data en la área de resultados, pero esto le quita el flujo al artículo y no necesariamente lo ayuda. Y es bien importante entonces organizar la data y ya sea en tabla, en diagrama, para que haya un flujo y el lector pueda analizar esta información bien. También es bien importante distinguir de lo que uno piensa y de lo que es data real. Y esa es la diferencia de resultados y discusión. Los resultados es esa data, la información pura. La discusión es qué nosotros pensamos o qué inferencias podemos hacer de esa data. Entonces hay que tener en cuenta que hay que hablar de estas cosas con mucho cuidado. Hay que separar lo que es data a lo que es inferencia y a lo que es interpretación. De nuevo, porque la data son los números. La inferencia es la estadística, los porcentajes, todas esas cifras significativas, todo lo que es eh, estadística. Y la interpretación viene ya con nuestro conocimiento. ¿Qué nosotros pensamos que quiere decir esa data y qué nosotros pensamos que dice la información que inferimos? Entonces, luego de escribir los resultados, discutimos. Y esto es parte de la interpretación. Ya cuando entramos en la interpretación de la data, ya estamos entrando en discusión. Y aquí es la pirámide, en donde empezamos a hablar de nuestra data específicamente. Después entramos a la interpretación de la data y se pone entonces el contexto un poco más general hasta que llegamos a algo más ancho todavía, más general todavía, que es por qué es importante y qué nos está diciendo la data en un contexto más general. Y en el caso de los coquí, pudiese ser algo como esto, desde resultados hasta discusión. Resultados, que sería data, y la inferencia de la data puede ser que 4 de las 5 especies fueron efectivas, se produjo más de 60% de viable offspring que los coquís en la selva. Más allá, el offspring era más pesado y era más grande. Y en un contexto un poco más general, podemos decir que esta técnica es favorable, ya que por los efectos que tuvimos eh, y por el esfuerzo que se puso de inversión de dinero y tal vez de esfuerzo, hay un buen trade-off. Y entonces estamos hablando un poco más en general del experimento. Y entonces llegamos a la última parte de la discusión y la última parte del paper, que es la resolución. Estaríamos ya entonces en esta última parte de la pirámide, la base. Y aquí hay que contestar unas preguntas. Y es cómo esta investigación se relaciona a los demás. ¿Qué, ¿A qué llegamos? ¿Qué aprendimos? ¿Por qué es importante? ¿Qué aplicaciones tiene?
y cuáles son los trabajos que podemos hacer en el futuro. Y de nuevo traigo el diagrama para recordarles que cuando lleguemos al final, siempre una buena historia tiene que terminar cerca de donde empezó. Y es bien importante también no socavar la importancia de nuestro trabajo. Y es muy común que las últimas oraciones de la conclusión o de la resolución sean que necesitamos más evidencia, necesitamos trabajar más. Esto no tuvimos una conclusión con estadísticas buenas. Eso nunca debe ser la última oración, porque al igual que la primera oración del artículo es un power position, es una posición de poder, también lo es la última oración. Entonces, este no es el lugar para poner eso. Si no, queremos escuchar al final cómo este trabajo hizo mejor nuestro entendimiento de la naturaleza o del mundo que nos rodea. Eso debe ser la última parte del artículo. Y también Billy nos recomienda que cuando lleguemos al final, nosotros podemos guiar a nuestros lectores, le podemos decir o le podemos avisar que este es el final utilizando el lenguaje, que en este caso puede ser en conclusión, para concluir o finalmente. Y un ejemplo de cómo pudiésemos terminar la historia de los coquí es que esta técnica simple tiene gran potencial para repoblar los coquí en Puerto Rico. Esta técnica también tiene gran potencial para otros anfibios en la isla. Entonces aquí hablo en poco más general. Y más todavía se pudiese utilizar para miles de otras especies alrededor del mundo. Eso es un ejemplo de cómo pudiésemos terminar con los coquí. Y entonces esto está en la presentación y cuando después tengan un poco de tiempo libre como ejercicio, les exhorto que utilicen este diagrama para escribir por lo menos una oración por parte de OCAR con su propia investigación, con su propio trabajo. Si ustedes están trabajando en ingeniería y están trabajando tal vez con hormigón o con alguna estructura, ese es su personaje. Entonces, hay que presentar ese personaje y después presentar cuál es el reto, qué estoy tratando de hacer con el hormigón. Necesito hacerlo más fuerte, una estructura más duradera, ese es mi reto. ¿Cuál es mi acción? ¿Cómo lo voy a hacer? Y en conclusión, y esta parte tal vez no la tengan, pero pueden hacer un bosquejo de esta forma. Entonces ya tenemos el bosquejo utilizando OCAR. Ahora hay que hacerlo crecer. Y después de hacerlo crecer, hay que empezar a editarlo. Y nos damos cuenta que editar es sumamente difícil, bien tedioso y da trabajo. Porque lo revisamos una vez y nos toca revisarlo 20 veces más. Nunca se acaba el trabajo. Y aunque entonces editar no va a tener una estructura tan fija, podemos utilizar SCFL para darle un poco de estructura, ¿no? SCFL tiene 4 aspectos, que va a ser la estructura, y ese es el bosquejo o lo que ya hablamos que era OCAR. Una vez que ustedes tengan el ejercicio pasado, entonces ya tienen una estructura básica de cuál va a ser de su artículo o de su tesis. La segunda va a ser claridad. Y claridad tiene que ver con el lenguaje, con nuestras ideas, con cómo nos expresamos. Después, flujo. Y el flujo tiene que ver cómo yo conecto las ideas. Cómo se conecta un párrafo con el otro, cómo se conecta una sección de nuestro artículo con el otro, cómo se conectan las oraciones. Y por último, lenguaje, que tiene que ver precisamente con las palabras que escogemos. Y es imposible editar solamente para estructura, porque si tengo un error en estructura,
es muy probable que también hay un error en flujo. Es por eso que cuando arreglamos una cosa, estamos trabajando con la otra también, al mismo tiempo. Entonces le voy a presentar estas dos oraciones. Y esto puede ser un poco de tedioso, pero voy a ir un poco lento para entender estas oraciones y vamos a empezar a criticarlas. Después de criticarlas, vamos entonces a hacer un poco de edición con SCFL. Y voy a empezar a leer. Dice, plant behavior in response to dynamic resource availability. Lo primero es que el lenguaje al principio es como muy lento. Y después hay una pausa para introducir más información. Entonces lee un poco lento. Al final dice has been well studied. Y este es el verbo de la oración. Y eso es bien importante, poder reconocer de cuál es el sujeto, de quién estamos hablando en la oración y cuál es la acción de la oración. Si estamos hablando aquí de plant behavior, entonces al final nuestra acción es has been well studied. La segunda oración dice, adjustments made at the organelle to canopy level to modify light interception exemplify how responsive plants are at a range of scales to their resource environment. De nuevo, este sujeto tiene 12 palabras. 12 palabras. Es demasiado largo para que haya un flujo adecuado o haya claridad en la oración. Entonces, estas son cosas que hay que arreglar. La acción de esta oración es exemplify, que tampoco es un verbo como muy específico, no es realmente lo que están haciendo las plantas. Nosotros queremos darle la acción de la oración a cosas específicas, como si yo estoy hablando de plantas, tal vez ellas modifican, tal vez ellas fotosintetizan, pero exemplify no es muy específico a lo que hacen. Entonces vamos a empezar a corregir. Lo primero es estructura. Y aquí vamos entonces a pensar de qué realmente se trata nuestro paper. ¿Nuestro paper es de historia o nuestro paper es de biología? Porque si yo escribo aquí al final, has been well studied, y esa es mi acción, entonces yo estoy dando a entender que tal vez yo te voy a hablar de historia. Y si es de historia, yo tengo que cambiar esto a many studies have examined plant responses to varying resource availability. Pero si esto es biología, entonces, ¿por qué incluyo has been well studied? Lo cual es muy común escribir esto en nuestras introducciones. Si es de biología, eso se va y entonces podemos escribir plants use a range of approaches to respond to varying resource availability y quitamos el has been. Esto es estructura porque esta oración nos está llevando a lugares. O voy a hablar de historia o voy a hablar de biología. En este caso vamos a hablar de biología y más adelante entonces utilizaríamos esta segunda opción. Después de arreglar un poco la estructura, vamos a trabajar con claridad y el flujo. Aquí hay muchos problemas de claridad, porque, porque los verbos no están correctos, las acciones. Aquí entonces también hay problemas de flujo porque nuestro sujeto y las acciones no tienen flujo. ¿Qué tiene que ver has been well studied con el próximo inicio, que sería ajuste hecho al nivel de organelo? Ahí no hay flujo y entonces hay que corregir para que el final de la oración y el principio de la próxima oración
tengan flujo, tengan que ver una con la otra. Y esto lo que va a ayudar es que el lector nos siga y no se pierda. Los verbos se pueden cambiar también, como response to researchability. Response es un verbo aquí. Can behavior in response to. No, aquí el verbo era has been, will, studied. Y hay que cambiarlo a algo que tenga que ver con la planta. Y eso lo haremos más adelante. Entonces, parte de lo que vamos a hacer con Clarity and Flow es vamos a activar los verbos. Queremos que la acción esté en los lugares adecuados. Aquí teníamos este verbo que era inadecuado, entonces vamos a escoger uno mejor, que sería to respond. Use a range of approaches. La acción aquí sería to respond. Y este lenguaje todavía está un poco, se puede mejorar, pero está mejor. Y en el segundo sería, tenemos aquí al principio, adjustments made at the organelle to canopy level to modify light interception, exemplify. Y eso lo podemos cambiar por modify. For example, as light varies, plants modify. Y esto sí es algo que hacen las plantas. Las plantas no nos dan ejemplos, pero sí modifican cómo ellas pueden trabajar a nivel estructural o en su fisiología. Otra cosa que tenemos que hacer es conectar las ideas. Aquí no había unión entre el final y el principio, o entre una oración y la otra. Y entonces hay que cambiar el lenguaje para poder unir esas ideas. Y si yo estoy en la primera oración, disculpa, si yo estoy diciendo en la primera oración que las plantas responden a variabilidades en los recursos, una buena segunda oración sería dar ejemplos de cómo hacen eso. Y eso es lo que hace entonces el autor que escribió esto, que conecta estas oraciones utilizando for example y dar un ejemplo de lo que último mencionó aquí. Y esto es algo que hay que hacer a través de todo nuestro trabajo. Y no solamente de oración a oración, sino de párrafo a párrafo y en una escala más grande también de secciones de nuestro artículo a la otra, que tiene que ver mi introducción con métodos y métodos con resultados. Entonces, por último, lenguaje. Y el lenguaje es como ser conciso con las palabras que utilizamos, leer bien. Hay cosas que como que no funcionan, como los sustantivos demasiado largos, o utilizar lenguaje inflado. Entonces es bien importante escoger bien el lenguaje que utilizamos. Y hay que usar el diccionario. Y Google Translate es muy bueno, o otros traductores son muy buenos, pero siempre hay que buscar esas palabras en el diccionario, porque los traductores no conocen el contexto en el cual nosotros estamos escribiendo. Entonces, con lenguaje vamos a eliminar redundancia. Es lo primero que vamos a hacer. En este caso, tenemos la primera oración que dice, for example, as light varies, plants modify light interception by mechanisms that range from shifts in organelle level physiology to canopy level architecture. Aquí hay una redundancia. Sería, for example, as light varies, plants modify light. Algunas veces es necesario escribir las palabras más de una vez. Y eso está bien, nunca va a ser perfecto. Pero en algunos casos podemos eliminar esa redundancia con pronombre. O sea que ese light, el segundo light, lo puedo sustituir por its, por un pronombre. Lo segundo es que algunas veces hay que cambiar la forma en que decimos las cosas. Aquí el autor no le gustaba este sustantivo o este nombre, Organelle Level Physiology y Canopy Level Architecture, porque son muy largos y no
no son realmente lo que, no son realmente las imágenes que necesitaba en su trabajo. Y el problema de por qué él tuvo que utilizar estas palabras en el principio tiene que ver con esta palabra. Por eso es que es muy importante también escoger las palabras que utilizamos. Si yo digo range, que sería range from, yo te tengo que dar un principio y un final. Y realmente con las plantas no existen esos rangos. Y entonces se tuvo que inventar el Air Organelle Level y unirlo con un guión. Y esto lo hace un poco awkward. Y Canopy Level Architecture para hacer un rango que de verdad no existía. Si modificamos esa palabra y utilizamos escala, que es una mejor imagen, podemos entonces hablar con un poco más de claridad y referirnos solamente a organelos y arquitectura de dosel, sin tener que utilizar los niveles. Y eso le da un poco más de claridad a esta oración. Parte del lenguaje también es ser conciso. Y como les dije, hay que buscar las cosas en el diccionario, hay que evitar el lenguaje como inflado. Es bien importante buscar definiciones. Y están estas tablas en el internet que son muy buenas, porque siempre hay una mejor palabra, siempre hay un mejor verbo, siempre hay un mejor nombre. Como si en vez de decir very afraid, tú puedes decir terrified. O en vez de decir clever, es brilliant. Y es lo mismo cuando nosotros escribimos. Siempre hay un mejor verbo, una mejor forma de decir las cosas. Y entonces después que utilizamos todo, SCFL, eh, podemos entonces dar otra lectura. Siempre vamos a releer nuestras cosas. Y en este caso, después de editar nuestro párrafo, nos quedamos con plants use a range of approaches to respond to varying resource availability. For example, as light varies, plants modify its interception by mechanisms working at different scales, from organophysiology to canopy architecture. Y aquí nos preguntamos, ok, yo voy a hablar de cómo las plantas utilizan la luz. ¿Por qué entonces yo necesito esta primera oración? Y entonces ahí es una pregunta que como autores de nuestros trabajos nos tenemos que hacer: ¿cuán general va a ser nuestra introducción y qué, qué lenguaje yo quiero utilizar? Si yo voy directo a la información de cómo las plantas modifican luz, esta primera oración se puede eliminar por completo y va entonces directamente al as light varies. As light varies, plants modify. Y esto es una muy buena presentación a tu información sin tener que utilizar esta primera oración. Que lo que haría tal vez es aumentarte las palabras, que tal vez estás corto de espacio. Y es una buena opción siempre ser conciso. Entonces, en resumen, nosotros queremos escribir una historia con OCAR, que era de nuevo apertura, reto, acción y resolución. Y queremos aplicar OCAR a el formato que nosotros utilizamos para escribir artículos científicos, que es de introducción, métodos, resultados, discusión y conclusión. Y también queremos hacer ediciones o editar nuestro trabajo con SCFL, que es Structure, Clarity, Flow y Language. Y toda la información que está en esta presentación es de este libro, que se los recomiendo, es muy bueno. Y el autor hace muy buen trabajo para explicar estas cosas que son más complejas y tiene otras muchas secciones que son muy interesantes, como cómo encontrar la historia, cómo unir las secciones de tu trabajo. Se los recomiendo.
Y por último, va a haber una evaluación que se le envía por correo electrónico. Y entonces, si tienen alguna pregunta, creo que quedan unos minutos para tener una conversación aquí. Si ustedes me dicen. Jan, yo te quería hacer una pregunta. Diga. Sí, mira, a mí me gusta mucho como tú presentas el reto individual de la redacción y hablas de lo detallista que hay que ser. Ujú. Y pues la verdad es que lograr ese efecto así narrativo que cautive al lector es bien difícil. Y uno en verdad sabe si fue exitoso, pues cuando uno comparte el escrito con otra Ujú. persona. Ahí es que uno sabe de verdad. Yo te quería preguntar, ¿cuán importante tú consideras que es compartir tu escrito con otros y obtener ese feedback? Y si eso es algo que te ha ayudado para tus escritos. Compartirlo, las cosas que uno escribe es sumamente importante. No, nunca es recomendable terminar un trabajo sin que alguien lo lea. Porque siempre es bueno tener un segundo o tercero o cuarto par de ojos. Así uno puede revisar cosas como gramática o cómo una persona de otra audiencia que no es de tu tema percibe lo que tú estás escribiendo, si es muy específico o muy general. Entonces es sumamente importante compartir tu escrito, aunque nos dé un poco de vergüenza, pero siempre es bien importante. Gracias. Y te ha ayudado a ti para tu redacción el haber leído escritos de tus compañeros y de otros investigadores. Sí, esa es tremenda pregunta y sí, como obviamente uno puede leer todo lo que hay en el mundo sobre cómo escribir, pero la forma en que uno se hace de verdad un buen lector, un buen escritor es leyendo las historias de los demás, leyendo los papers de... Y este autor lo recomienda, como que él dice, busca un autor de tu disciplina, un científico de tu disciplina que tú sepas que escribe bien y lee todos sus papers y empápate de información. E incluso leer historias de ficción, libros, cualquier libro, siempre nos ayuda a aumentar nuestro lenguaje y a cómo escribir para conectar ideas. Entonces sí, eso es muy importante, leer los trabajos de los demás. Gracias, José. Gracias a ti. Y yo sé que esa segunda parte de cómo editar es bastante como un poco complicada de explicar y si no entendieron nada de eso, por favor háganmelo saber para aclarar. ¿No? Y si alguien de las personas que están presentes quiera hablar de retos particulares que han enfrentado con sus propios escritos, que quiera compartir para abrir la discusión aquí, lo pueden hacer. También pudiese ser si alguien se atreve a escribir lo del ejercicio, si alguien se atreve a hacerlo de OCAR con su propio trabajo, también sería una buena actividad. Creo que tenemos un grupo muy tímido en la tarde de hoy. Jan, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es en relación a los errores más comunes que ustedes han descubierto que los estudiantes, son cosas repetitivas? ¿Cuáles crees que serían esos puntos esenciales que tú puedes decir, mira, para mejorar este escrito necesitas, eh, ¿cuál crees que lo que es más difícil para los estudiantes? Usualmente una de las cosas más comunes es que hayan problemas en estructura. Y esto es bien fácil de resolver porque es empezar con un buen bosquejo.
organizar las ideas y hacer esas ideas crecer, pero en orden. Porque muchas veces, si tenemos que escribir un artículo o si tenemos que escribir una propuesta, cuando nos entra la musa, empezamos a escribir. Pero antes de empezar a escribir, es importante escribir las secciones o las partes del trabajo en orden, hacer un bosquejo y entonces escribir bajo esas secciones y así mantener el trabajo organizado. Y otras cosas que son bien común era como esto de que también es estructura de has been well studied. Esto. Muchas veces utilizamos un lenguaje que no nos lleva a donde realmente queremos ir. Añadimos información que tal vez no tenga que ver mucho con lo que estamos escribiendo. O utilizamos un lenguaje que no conecta a nuestras oraciones. Entonces es bien importante, en ese caso, analizar que tiene que haber una conexión entre las oraciones, entre esto y esto. Porque las oraciones son un arco. Y el arco tiene un principio, tiene aquí una acción y tiene una resolución. Y eso es una oración. Pero entonces el párrafo es otro arco, un arco más grande. Pero eso está entonces compuesto de todas estas oraciones, que es como arco adentro de un arco más grande. Y ese es el párrafo, pero la sección también es una unión de esos párrafos. Entonces tiene que haber una relación, un flujo entre todos nuestros arcos, entre todas las ideas que presentamos. Y eso es también algo, creo que es complicado de verdad de lograr. Creo que no, hablaste un poquito sobre los conectores, pero ¿podrías explicar un poquito más sobre esa relación entre párrafo y párrafo? Sí, seguro. Déjame ir a una página que esté aquí. Podemos pensar que el paper, ¿verdad? Son secciones. O nuestra tesis son secciones. Y cada sección es un arco, realmente. Y esto puede ser la introducción y esto puede ser métodos. Y esto puede ser el resto de tu paper. Pero el paper completo o la tesis completa es una historia. Entonces, adentro de cada una de estas secciones van a haber párrafos y esos párrafos van a tener oraciones que son arcos adentro de arcos, que tiene que haber una introducción para cada arco, una acción y una resolución. Y la forma de lograr la conexión de estos arcos es que cada oración dependa de la anterior, o no dependa, sino que se relacione a la anterior. Que todas las oraciones que uno esté escribiendo hagan crecer tu idea. Y una forma de lograr esto es prestarle atención a cuál es como el sujeto de quién estamos hablando y cuál es la acción, que sería aquí en los topic y stress. Y tener en mente que siempre tiene que haber una conexión entre el sujeto de la próxima oración y las acciones que estamos tomando. Y una vez que tengamos estas conexiones, podemos entonces utilizar cierto lenguaje para facilitar la conexión de ellos. Y entonces ahí entramos a lo que son las palabras como de transición, que es furthermore, in addition, henceforth, in contrast.
pero hay que también saber utilizar estas palabras, lo cual es un error común, usar esas palabras de conexión de forma incorrecta, porque ellas tienen sus clasificaciones y cada una puede presentar una adición, un contraste, una conclusión, pero son herramientas muy buenas. Y eso nos ayuda a unir nuestra información. Espero que eso haya ayudado. Sí, sí, me gusta mucho la idea de los arcos, o sea, está muy bien explicado, especialmente esto esa idea de que terminas un capítulo de la tesis introduciendo al siguiente capítulo. No puedes no hacer esa conexión. Exacto. Porque el arco quedaría desatado, básicamente, no quedaría unido. Bien, bien bonito eso. Gracias, Jan. Están muy tímidos nuestros participantes el día de hoy. Aprovechen que tenemos tremendos recursos. Vamos a pedir una vez más si hay preguntas, comentarios. A los que tengan dudas sobre o quieran un poco más de información sobre estos arcos, una de las presentaciones anteriores, que creo que se titula Keys to STEM Writing, tiene una sección que trata de esto. Tenemos una pregunta aquí en el chat. Sandra Rosero nos dice tips para escribir buenos párrafos. A veces pareciera que solo llenamos la tesis de reseña. Muchas gracias. Sandra, perdona, ahora lo veo y parece que es un comentario. No sé si es una pregunta o un comentario. Cualquier cosa puedes abrir el micrófono. Gracias por la pregunta, Sandra. Una pregunta. Si quité la presentación, ¿todavía se ve mi pantalla de PowerPoint? Se ve dividido en dos pantallas, pero se ven tus slides. Ok. Porque para contestar esa pregunta, me gustaría como hacer aquí un pequeño bosquejo. Porque eso es otro error común, que a suponer si estamos haciendo un literature review, que lo que hacemos es como resumir la información y resumir los artículos de otros autores. Y usualmente lo que terminamos haciendo, en vez de una revisión de literatura, hacemos un annotated bibliography, en donde cada párrafo es como el resumen de un artículo que nos interesó y lo resumimos. Y eso no es lo que debemos de estar haciendo. Voy a primero voy a hablar de dos aspectos de esta pregunta. Lo primero es que es importante no hablar de las investigaciones de los demás, sino del conocimiento. No queremos hacer algo como López et al. 2020 dijo esto o descubrió un metal nuevo. Ese no es el punto de nuestra escritura, sino debe de ser algo como el descubrimiento de este metal nos abre las puertas para estructuras aeroespaciales o cual sea nuestro interés. Y aquí entonces va López 2020. Porque esta oración, de nuevo, regresando a estructura, esta oración nos deja pensar que el punto de la oración es López, lo cual no lo es. El punto de la oración es el conocimiento que nos dio López, el cual en este caso fue el descubrimiento de un metal. Entonces esa es la primera sugerencia, hablar de las ideas y los conocimientos y cómo eso aplica a nuestra investigación, no de los autores. Entonces lo segundo sería, para escribir buenos párrafos, a mí me gusta mucho hacer mi bosquejo. A suponer, voy a hacer introducción. Después métodos. Después
resultados, etcétera. Dentro de introducción, yo voy entonces a decir, ok, en mi primer párrafo yo quiero hablar de, vamos a hablar de coquí de nuevo, de la biología general de los coquí. Después de la biología reproductiva de los coquí. Y después quiero entonces hablar tal vez de específicos de cómo el ambiente afecta la biología reproductiva. So que no es solamente hacer un bosquejo general, sino puedes hacer hasta un mini bosquejo de información que tú quieres escribir por párrafo. Y una vez que yo empiezo a leer mis papers o empiezo a tener ideas, entonces empiezo a llenar los blancos. Empiezo a escribir aquí. Y cuando leo otro artículo científico y tiene que ver no con esto, sino que a lo mejor con la biología reproductiva, ya yo sé que puedo ir a esta parte del bosquejo y empezar a rellenar información aquí. Y de esa forma yo empiezo a hacer crecer esos párrafos. Y van a tener la estructura adecuada porque ya tú decidiste con anticipación cuál es el orden, el flujo de ideas que querías para ese párrafo. Espero que eso haya ayudado, Sandra. Sandra nos dice que sí, que mil gracias. ¿De qué? Yo voy a aprovechar para hacerte otra pregunta, Jan. Yo te quería preguntar sobre la importancia de los abstracts. Los abstracts son, ¿verdad? El primer contacto que uno tiene con un artículo y es donde uno decide si lo va a leer o no. Y a veces uno se topa con abstracts que parece que el autor como que lo escribió como medio para salir del paso. No, como que no agarra a uno. Como, ¿tú puedes hablarnos un poco de la importancia de que el abstract tenga pues esa cualidad de storytelling de la que tú has hablado y que cautive? Sí, seguro. Hay un disclaimer, la que es experta en abstract, que es Luisa, mi compañera. Pero voy a darle información aquí que tengo, y es cuando nosotros hicimos estos mini bosquejos, cuando yo estaba presentando OCAR, esto, es, al final, básicamente, lo que hice fue un abstract. Esto. Cada parte de esa historia haría el abstract, lo condensa. Y usualmente el abstract no queda tan bien porque lo dejan para el final o no le prestan atención, pero como las reglas generales, entiendo que es como una oración o dos por parte. Eso quiere decir una o dos oraciones de introducción, una o dos oraciones de métodos, una o dos oraciones de resultados y conclusiones. Porque el abstract se supone que resuma todo tu paper. O un error común es hablar de introducción, después resultados, después método, que si no sería organizarlo también: introducción, método, resultados, conclusión, y una o dos oraciones por parte. Y usualmente también lo que hacen es como, un buen consejo es como buscar de las mejores oraciones que tengas en tu artículo y escoge esas para tu abstract y las puedes modificar para entonces resumir la historia. Gracias, Jan. De nada. Que es importante también cuando se escriben las tesis que el abstract no debe pasar de una página, pero el abstract realmente es como un párrafo, y si es una tesis larga, un párrafo largo. Si es una disertación, un párrafo más largo todavía, pero nunca como más de una página.
¿Preguntas, dudas, comentarios? Hola, saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Hey, Indira, ¿cómo están? Bueno, muchos me conocen ahí, Jacquelina, Ah, Jan. saludos. Qué ¿Qué bueno Buenas que tardes, estás con Indira. nosotros. Buenas Jen, tardes. Jen cree que terminó conmigo y al revés. Tenemos que seguir dando seguimiento a la tesis. Aquí estamos. Sí, yo sé. No, realmente no es ninguna pregunta como tal. Tú sabes que como estamos en esto de escribir, quiero llevarte la cosa lo más bien escrita posible dentro de nuestras limitaciones. Pero realmente quiero hacer un reconocimiento público de que realmente a mí me ha encantado el taller. Yo creo que yo he ido a todos los talleres que los chicos han dado, precisamente por el interés que como uno es nuestra lengua, quizás uno no está, o sea, tan claro con algunas cosas en escritura en inglés, realmente un poquito complicado. Entonces, extraordinaria la presentación. A mí me encantó la forma. Precisamente uno de mis profesores que está en mi comité me estuvo hablando de eso, como que cuando yo la esté escribiendo debo contar una historia. Entonces, cuando tú empezaste a decir eso, yo dije, mira, o sea, ¿cómo realmente caemos en esto de contar la historia? Y de lo mucho que me ha ayudado también los consejos que me ha dado Jan sobre precisamente escribir, que uno quiere escribir en los párrafos, o sea, como que divida ya todo por sección y que todo lo que uno vaya escribiendo lo vaya escribiendo en la sección. Eso me ha ayudado a mí muchísimo, no sé los chicos que están aquí, pero realmente ha sido muy bueno. Estamos en el proceso, la pandemia paró un poquito todo el proceso, pero nada, volvemos otra vez a la carga y espero molestarlos nuevamente por allá por el gris. Gracias, Indira. Bueno, buenas tardes. Sí, me alegra escuchar que te ha ayudado la información también. Gracias. Siguiendo en esa línea, Geonelas en el chat preguntó sobre cómo coordinar las citas con los GWF. Así que acabo de poner el enlace en el chat. Lo pueden visitar y pueden coordinar sus citas ahí. Y Gretchen Kiles también nos dice, quiero agradecer por el taller. Me encantó cómo se presentó el tema. Y claro. Gracias. Que también pueden hacer las citas bien fácil. Si no tienen ese enlace, pueden entrar a Google o a cualquier search engine y poner, escribe GWFs UPRM y te sale nuestra página. Y de ahí puedes coordinar citas. O se pueden contactar directamente conmigo a mi correo electrónico, que está también en esa página. Jan, tenemos unos minutitos si quieres mostrar cómo hacerlo. ¿Seguro? No. Entonces sería... Okay. Ahí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Mi browser. Sí, lo veo. Ok. Yo puedo entrar entonces a Google. Y en Google pongo GWF, que somos nosotros, los Graduate Writing Facilitators, y UPRM para facilitarlo. Y usualmente el primer enlace es el correcto. Y le seleccionas ese enlace y aquí sale nuestra página. Y si vas hacia abajo, aquí entonces aparece el encasillado de Luisa, que es mi compañera, y el mío.
Aquí nos pueden contactar por correo y eso nos envía un correo a nuestras cuentas. O pueden decidir Schedule Appointment, que aquí entonces sale encasillado con las fechas que tenemos disponibles y la hora. Si usted quiere hacer una cita, selecciona el día y la hora y da continue. Y entonces ahí pone su información. Y es así de fácil. Y usualmente yo tengo el horario un poco flexible, que si esas horas no le funcionan, pues nos pueden escribir y pues si es posible yo puedo reunirme otro día. Y aquí de una vez también están las presentaciones. Si van aquí al tab que dice Clínicas de Redacción, están por año. Entonces, si quieren ver las del 2020, estas fueron las presentaciones que vimos. Y las pueden accesar desde aquí. ¿Alguna otra duda, comentario sobre la presentación? Antes de que se nos vayan, no olviden llenar la evaluación. Muy bien. Pues aprovecho y les doy muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues cualquier cosa siempre estamos disponibles. Bueno, pues yo creo que podemos ir cerrando, ¿verdad, Jackie? Sí, yo creo que sí. Bueno, pues nada, Jan, de verdad, gracias por preparar esta presentación y brindarla y gracias a Luisa también. Y nada, saben que siempre estamos disponibles para asistirle con sus procesos investigativos y de redacción. Yo voy a dejar en el chat el correo electrónico del GRIC también para cualquier pregunta que puedan tener para que nos puedan contactar. Nada, muchas gracias a todos por estar presentes y conectarse. Gracias, buen día.